La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. Bienvenidos a Referente Jurídico. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a contar con la participación de destacadísimos profesores españoles. También tenemos la presencia de un extraordinario profesor mexicano y, como no, un representante de Alemania, la meca del derecho penal. Vamos a empezar el programa el día de hoy con la voz y presencia de una de las figuras más relevantes del derecho penal contemporáneo en los últimos años. Estoy haciendo referencia al profesor, doctor honoris causa múltiple, Miguel Polaino Navarrete. Él tiene una larguísima trayectoria y un currículum vitae extraordinario en el campo académico. Se ha desempeñado como profesor de Derecho Penal, ha sido rector de la Universidad de Córdoba y actualmente él asume la condición de catedrático de mérito de la Universidad Hispalense, en la Universidad de Sevilla. Y el tema que el día de hoy vamos a tratar tiene que ver con algo que es de interés de la comunidad, no solamente jurídica, sino en términos generales de toda la ciudadanía, el bien jurídico. Cuando nosotros hablamos de delito, la primera idea que se puede venir a la mente de cualquier persona es que el delito es una conducta, una acción ilegal, y esto en buena cuenta tiene su sentido, pero hay que precisar que no toda conducta ilegal necesariamente constituye un delito, porque hay conductas ilegales como por ejemplo pasarse la luz roja del semáforo o quedarle a deber a otra persona, donde hay acciones ilegales que sin embargo no constituyen delito. Y el delito en sí protege bienes jurídicos que son elementos valiosos de la sociedad, considerados por el legislador y tipificados luego en el Código Penal. Para entrevistar al doctor Miguel Polaino Navarrete, nos acompaña también una figura extraordinaria y destacada en los últimos años en el mundo de habla hispana, discípulo del profesor Gunther Jacobs, probablemente uno de los más destacados filósofos y juristas especializados en derecho penal del mundo del derecho actual. Estoy refiriendo al profesor Miguel Polaino Orts, quien ahora nos va a hacer el honor de convertirse en un coentrevistador con nosotros para poder entrevistar a nuestros invitados. Profesor Miguel Polaino Navarrete, bienvenido a Referente Jurídico de la Academia de la Magistratura del Perú. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias. Encantado. Bueno, vamos a comenzar entonces esta conversación haciendo referencia de que en la década de los años 70, aproximadamente en 1974, usted publicó una interesante monografía que trataba sobre el bien jurídico, ¿no? El bien jurídico en el derecho penal. ¿Qué cosa es el bien jurídico, profesor Polaino Navarrete? Bueno, efectivamente rememora uno de mis primeros trabajos monográficos en la ciencia penal. Después del doctorado, del grado de doctor, cuya obra fue publicada, el primer trabajo de investigación que yo realicé fue el que se titula, tal como ha mencionado, ha recordado, el bien jurídico en el derecho penal. Y para la realización de ese trabajo tuve una ayuda singular, que fue la concesión de una beca de investigación por la Alexander von Humboldt Stiftung, que fue una institución, que es una institución de investigación alemana del máximo prestigio científico internacional, que fomentó la realización de ese trabajo, el cual se llevó a cabo en la sede del Max Planck Institut de Derecho Penal, extranjero, internacional y extranjero, con sede en la Universidad
en la ciudad de Friburgo, Freiburg, in Breisgau, Friburgo de Brisgovia, ciudad libre, ¿no? Bello nombre, que contaba a la sazón con la mejor biblioteca especializada de derecho penal del mundo y que dirigía un eminente penalista, el profesor Hans Heinrich Jeschek. ¿Quién fue su maestro, verdad? Pues efectivamente, en este trabajo de investigación fue el director, el tutor de ese trabajo de investigación. Y bueno, yo tuve la oportunidad a lo largo de 2 años de convivir en la actividad investigadora pues, con uno de los maestros más brillantes y más solventes que ha tenido la ciencia penal en la historia del derecho, ¿no? Que fue el profesor Jeschek. Es verdad que yo me aproximé a él cuando me había doctorado previamente con otro trabajo que versaba sobre otros aspectos de la antijuricidad penal, el injusto típico, en particular los elementos subjetivos del injusto, que realicé en la universidad, no en este caso de Freiburg, sino de Múnich, siendo director de ese trabajo que era el trabajo doctoral, de la que fue mi tesis doctoral, el profesor Reinhard Maurach, un penalista ilustre, finalista, como yo le he calificado, afectivamente y con un recuerdo imborrable de gratitud imperecedera, finalista heterodoxo y que se apartaba, por lo tanto, de los parámetros convencionales del finalismo predominante en la ciencia penal, que fue el que representó Hans Welsel. Con ello, como introducción, quiero decir que tuve la oportunidad de trabajar, de tratar personalmente el gran privilegio de conocer personalmente a maestros de la talla de Maurach, de Jeschek, de Welsel, y posteriormente, cuando ya era profesor de cuerpos docentes universitarios, ya en la cátedra, con el profesor Roxin. Bueno, el bien jurídico es un tema esencial o consustancial al derecho penal. Sí. El doctor Polaino Orts quizás quisiera hacer alguna precisión respecto de esta larga trayectoria que ha llevado al doctor Polaino Navarrete a formular un concepto particular, singular del bien jurídico. Bueno, yo agradezco mucho al doctor Luis Pacheco que me haya dado la oportunidad de poder intervenir también en este coloquio, en esta entrevista, ¿no? Entrevistado tan cercano a mí por tantos motivos, no solo académicos, sino también evidentemente personales, ¿no? Bueno, habéis mencionado 2 cuestiones que yo creo que en la obra del profesor Polaino Navarrete son esenciales. Uno es el influjo de sus maestros, a los que él siempre ha guardado pues especial gratitud, especial afecto, y después el estudio del contenido de injusto, del derecho penal, en los elementos subjetivos del injusto y en el concepto de bien jurídico. Esos 2 libros, esos 2 primeros libros del profesor Polaino Navarrete, cuando aparecieron, bueno, generaron un gran impacto, yo lo puedo decir, generaron un gran impacto pues en la doctrina, no solo española, sino también en la jurisprudencia. Yo he leído, digamos, algunas cartas privadas de algunos magistrados del Tribunal Supremo Español de la época, donde decían que esa clasificación de los elementos subjetivos del injusto pues había ejercido pues una labor importante de clarificación de los tipos penales en España. Y en América, un gran penalista argentino, profesor Zaffaroni, que creo que ha visitado el Perú recientemente, hizo una recensión de... Es ahora juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Fue magistrado de la Corte Suprema de Argentina y ahora es magistrado del Tribunal, ¿no?, de la Corte Interamericana, y él escribió sendas recensiones de esas 2 primeras monografías, ¿no? Entonces yo quería preguntar realmente cómo ha variado, ¿no?, ese concepto, el concepto de bien jurídico desde los años 70 en que tú trabajaste hasta la actualidad. Ahora pues ha habido ciertos movimientos, por ejemplo desde el funcionalismo de Jacobs, que han, no os digo deslegitimado el concepto de bien jurídico, pero sí al menos renovado su formulación, ¿no? ¿Cómo se puede compatibilizar el concepto de bien jurídico con otros conceptos nuevos, por ejemplo la vigencia de la norma? A ver, yo pienso que el concepto de bien jurídico como categoría conceptual en la dogmática jurídico-penal es un concepto consustancial, imprescindible para todo sistema penal moderno. Es más, cada día me reafirmo más en esa convicción. El derecho penal se postula hoy con toda razón en todas las latitudes y en todos los ámbitos del estudio del derecho penal. Necesita de unos autolímites, unos límites no ya constitucionales, formales,
mezclando, interfiriendo el derecho penal con lo que es la Constitución de los países, sino unos límites jurídicos del propio derecho penal. El principio de intervención mínima, que es más intervención necesaria, ineludible, el último recurso jurídico disponible, la última ratio del ordenamiento penal, el principio de subsidiariedad, el principio de fragmentariedad, es decir, todas las limitaciones de un derecho penal que no debe ser expansivo, sino que debe ser selectivo, que debe ser operativo, que debe ser eficiente. Todo el derecho penal está inspirado en un criterio que trae sus raíces, a mi modo de ver, no en el propio sistema del derecho penal y en un formalismo teórico, especulativo, filosófico, jurídico, de pensamiento abstracto, de jurisprudencia, de conceptos, sino de la problemática real, de jurisprudencia, de problemas, y ahí el papel del bien jurídico creo que está en la esencia legitimadora del derecho penal. Lo interesante y lo bonito y lo atractivo es que se debata sobre los límites, y esto es un debate abierto, dinámico y vivo, lo cual demuestra la trascendencia y la operatividad que tienen estas categorías insustituibles: acción, omisión, bien jurídico, resultado, material o jurídico, tipicidad, culpabilidad, punibilidad. Esto es la teoría del delito y es la esencia del derecho penal. Ahora, digamos, el bien jurídico viene a ser una especie de elementos valiosos de la sociedad que son consideradas por el legislador de tal relevancia que deben ser protegidos en un nivel bastante singular, y que en este caso es a través del derecho penal. Por eso es que el derecho penal es dinámico, ¿verdad? O sea, van apareciendo bienes jurídicos, van desapareciendo otros, y eso va generando la existencia de ciertos delitos y la desaparición de otros. Pero lo cierto es que en toda esta dinámica evolutiva, el derecho penal no crea bienes jurídicos, sino que el derecho penal tiende a proteger bienes jurídicos. Pero en los últimos años comenzó en México una especie de ola donde desde el derecho penal se empezó a crear una serie de bienes jurídicos y que han terminado en la producción de nuevas figuras delictivas ciertamente cuestionables, como por ejemplo la del feminicidio, ¿no? Porque no hay legislación que señale que es un bien jurídico la protección del género, sino de la persona, pero a través de la figura del feminicidio se ha creado, se ha incorporado esta nueva idea. ¿Cuál es su visión de este derecho penal que crea bienes jurídicos y no los protege? Bueno, en ese sentido planteado yo soy, crítico en este concepto tal como lo plantea, efectivamente. Pero la problemática del bien jurídico está en los orígenes y en los límites de todo el sistema penal de un Estado de Derecho. El profesor Zizek decía que no cualesquiera molestias de la convivencia ciudadana interesan al derecho penal. Y un gran penalista, estudioso, monografista, ilustre de la categoría dogmática del bien jurídico, Hans Joachim Rudolphi, de la Universidad de Bonn, hace no mucho tiempo fallecido, prematuramente, catalogaba, caracterizaba, describía la esencia brillantemente, de manera magistral, a mi juicio, de esa concepción tan polémica, tan discutible, tan viva, tan dinámica del bien jurídico como unidades, categorías de función social portadoras de valor. O el profesor Roxin, situaciones valiosas en la sociedad que interesan al derecho penal y por las que tiene que preocuparse el derecho penal. Y esa es la esencia, en pocas y magistrales palabras, de lo que significa el bien jurídico. Todo lo demás es técnica y a veces abuso de la técnica, porque nada hay nuevo. Varían las técnicas criminológicas o de criminales de realización de conductas delictivas, pero la sociedad humana es la misma y los problemas de convivencia son perdurables más allá de los cambios legislativos y de las reformas legales. El bien jurídico, entonces, como elemento de protección de las garantías sociales en nuestros pueblos.
Lo único que lamentablemente no se protege es el tiempo en televisión, profesor Polaino Navarrete, y que es tan corto, y bueno, nos quedamos con la miel siempre en los labios. Profesor Polaino, para pasar a una pausa comercial, quizás una idea que redondee esta interesante exposición del profesor Polaino Navarrete. Bueno, yo creo que el concepto de bien jurídico no solamente es la esencia del injusto típico en la obra del profesor Polaino Navarrete, sino también, como tú has dicho tú, pues una garantía del Estado de Derecho. Creo que es no solamente contenido de injusto, sino también contenido de legalidad. Bueno, le agradecemos mucho al profesor Polaino Navarrete y ahora vamos a ir a una pausa comercial y regresamos en Referente Jurídico.